Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Estamos hoy en una nueva emisión de 43 minutos de conocimientos, hoy con el tema del perfil del criminólogo actual. Realmente lo que nos proponemos en esta oportunidad es analizar algunas áreas de crecimiento profesional, de consolidación, pero también los retos que tenemos como estudiantes, académicos, profesionistas e investigadores de esta muy importante área de conocimiento. Sin lugar a dudas, hablar de las y los criminólogos implica ubicarnos históricamente en un contexto de formación social determinado. Es una carrera noble y ya decíamos, muy importante, pero que lamentablemente no ha tenido el peso, la importancia que debiera tener. Quizás porque en gran parte las autoridades desconocen lo que hace justamente un criminólogo, una criminóloga. Pero también tengo la hipótesis de que son los propios colegas quienes no han sabido posicionar de la mejor manera lo que significa esta área de conocimiento. Hoy justamente lo que propongo es que analicemos cuál es la situación actual de la criminología en México y en otros países, que veamos con números hasta qué punto se ha logrado posicionar como una carrera económicamente productiva, diríamos, y también identificar algunas vetas en las cuales podemos profundizar con el fin de atender de forma adecuada el fenómeno de la conducta antisocial. Nuevamente, como en otras ocasiones, tengo el gusto de saludarles a cada uno de los colegas que se van sumando y que efectivamente hemos logrado que ya sea una tradición contemporánea al reunirnos todos los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 11 de la mañana. Han sumado, a quienes mandan los primeros saludos, gracias Berenice. Hablar de la criminología implica entonces referirnos a una ciencia social. Algunos dirán que es más cercana a una ciencia penal, a una ciencia forense, y diríamos que al ser de carácter interdisciplinario, podemos verlo desde varias modalidades, varios enfoques, y me parece que no están peleadas la ubicación en un área o del otro. Todo va a depender de cuál es el área de mayor profundización, de cuál es el énfasis. Y es que ustedes sabrán que gran parte de la polémica se ha derivado en que muchos confunden lo que es la criminología con la criminalística. Y aquí no buscamos hacer esa disquisición intelectual a detalle, simplemente decir que el problema no es tanto de las autoridades, ni siquiera de los estudiantes, es que muchas autoridades educativas, muchos directores empezaron a fusionar en sus planes de estudio una carrera con la otra. Me queda claro que hay distinguidas personalidades en ambas áreas, la criminología y la criminalística, pero no es lo más común. Lo cierto, y a mi juicio que me parece lo más correcto, es que cada quien nos debemos ubicar en un área de conocimiento más cercana o a la criminología o a la criminalística. Cuando en una misma licenciatura se ofertan las dos, bueno, esa es una estrategia en parte de mercado y en parte también atendiendo algunas necesidades del campo laboral. Pero cuando uno trabaja solamente con una de estas dos licenciaturas, me parece que se profundiza de mejor manera estas áreas de conocimiento. Y quiero ser muy respetuoso, porque sé que hay colegas que están siguiendo esta transmisión, colegas directivos, docentes, que trabajan las licenciaturas combinadas. Sé que existe, sé que han tenido éxitos importantes y que para muchos esa es la tendencia, fusionarlas, la criminología y la criminalística. Me parece bien, es respetable, pero mi propuesta es que para lograr un mayor dominio de cada una de estas áreas de experticia,
tendrían que capacitarse de forma separada. Cuestión de puntos de vista. Aclaro, no descalifico en ningún momento la unión de estas dos áreas de conocimiento, tal como lo han hecho muchas universidades. Pero en mi lógica, con mi experiencia, me parece que se logran mejores dividendos al separarlas. Cuestión de cada uno de ustedes. Me parece que el mejor punto de vista es el suyo. Quienes han tenido la experiencia de impartir cátedra, quienes ya cursaron una licenciatura, una maestría, un doctorado, quienes ya ejercen la profesión, quienes ya en la práctica están viendo hasta qué punto es importante combinar la criminología con la criminalística, o por el contrario, tal como les he sugerido, separarlas. Bajo el entendido de que todo criminólogo debe saber algo de criminalística y, en sentido contrario, también todo criminalista debe saber algo de criminología, pero me parece que el conocimiento no puede ser 50 y 50%. Me parece que en el perfil profesional de cada uno tiene que dominar alguna de las dos áreas. En ambos casos reconocemos la importancia, la valoramos, pero a juicio de cada uno de nosotros tendremos que irle dando peso a un área de conocimiento o a la otra. Esa es mi propuesta y es justamente con lo cual inicio esta plática, este conversatorio o si quieren llamarlo incluso este pequeño debate. Ya decíamos que Berenice nos manda los primeros saludos, muchas gracias. También la colega Virginia Guerra, muy distinguida amiga de la UNID, nos señala interesantes charlas que nos comparte, doctor. Siempre es un gusto escucharlo. Saludos y gracias por compartirnos sus conocimientos. Gracias a los colegas de la UNID que siempre muy amablemente nos siguen en estas transmisiones. Ya alguna ocasión tuvimos oportunidad de visitarlos y vemos que es una institución con gran crecimiento profesional. Edmundo Pérez, como siempre, muy puntual, ya siguiéndonos. Y Felipe Fuentes nos comenta: la persona que hizo estudios de criminología solo pasaron por el aula, como quien va a una plática, y al egresar cree que debe, y solo, trabajar en gobierno y siendo forense, cuando que el campo de acción es muy amplio, tanto como se abra la oportunidad sociodemográfica. Faltaría una materia de vida y trabajo, pero más bien ampliar su especialidad. En mi caso, aplico la disciplina en el área de recursos humanos. Muchas gracias, Felipe. Tenemos conocimiento de los aportes que has realizado en diferentes áreas, no solamente en la cuestión netamente práctica, sino también la difusión que haces de las ciencias forenses a través de diferentes redes sociales. Gerald Páramo nos manda igualmente saludos desde Michoacán. Muchas gracias, Gerald. Y la doctora Margarita, también desde la Universidad de Quintana Roo. Antes de seguir abonando con esta cuestión, permítame hacerle las primeras recomendaciones. El texto de Gerardo Saúl Palacios Pámanes, que se llama Criminología Contemporánea, Introducción a sus Fundamentos Teóricos, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gerardo, si nos estás viendo, te mando un muy cordial saludo. Sabes que reconocemos y valoramos positivamente tu trabajo. Este es un libro que aborda varias perspectivas teóricas y que me parece que justamente abona a la discusión porque nos plantea, como el mismo título lo señala, cuestiones contemporáneas. Lo cual queda claro que lo clásico sigue siendo valiosísimo, pero debemos de irlo acompañando con las teorías, las tendencias, las doctrinas más contemporáneas para que podamos buscar el justo equilibrio entre ambos puntos de vista. Otro texto que en este caso coordinó el doctor Vicente Garrido Genovés, pero en el cual colaboran otros colegas de muy alto renombre y que participan en el Tratado de Criminología Forense, tomo 1. Particularmente este texto, publicado por Tirán Lablanche, lleva por subtítulo La criminología forense y el informe criminológico. Ustedes ya pueden ver la dimensión del volumen y eso lo que está implicando es que no solamente está refiriéndose a un área de especialidad, sino una cuestión de la cual pocos hemos profundizado con la seriedad,
con el interés que se requiere. Realmente me alegra que colegas de otros países de colaboración, también con hermanos mexicanos, se estén sumando a trabajar con la puntualidad que se requiere aspectos como la criminología forense. Si es de su interés, después podemos hacer un conversatorio exclusivamente sobre este tema. Y además de la obra de estos dos grandes colegas, amigos, también hace algunos años nos permitimos hacer una propuesta que llamamos Criminologías Especializadas. Un libro que tuve el honor de coordinar y en el cual participaron alrededor de 15 colegas, todos de mucho prestigio, y que además me permití plantear como tal áreas de conocimiento especializadas. Y la propuesta era muy clara, así como lo ha hecho la sociología, la psicología, el derecho u otras áreas de conocimiento que se han ido decantando en especialidades e incluso subespecialidades, y bueno, me queda clarísimo en el caso de la medicina, especialidades y subespecialidades. Lo que quisimos es también plantear esto, la necesidad de que el estudioso de la criminología profundizara en determinadas áreas. Y la propuesta es muy clara. Uno no puede ser todólogo. Y cuando uno se plantea el hecho de que uno va a estudiar conductas antisociales, por supuesto que sí. Sin embargo, para hacerlo con la debida profundidad, tengo que especializarme, al menos por un tiempo. Trabajar un par de años sobre cierta temática, volverme experto, conocer toda la literatura y después, si quiero sumar otra área, lo puedo hacer. Pero me parece que en un primer momento se tiene justamente que ir especializándose. Yamil Guerrero, abogada de Bucaramanga, Colombia. Gracias, Yamil. Ya he tenido la oportunidad de conocer tu bello país, igualmente que Venezuela. Y siempre en el área de derecho, de la criminología, nos aportan cosas muy interesantes. Augusto Jaradit Herrera. Siempre es bueno verlo, compartir su conocimiento y dar otra perspectiva. Gracias. Sol García, saludos desde Morelos. Gracias, Sol. Reina del Carmen igualmente nos manda saludos. Giovanna Vianey, un tema muy interesante para los que estamos por egresar de esta carrera. Justamente la idea no es entrar en un claro debate. Hemos señalado, cada quien tiene su punto de vista. Cada quien, desde cada área de conocimiento, desde cada universidad, lo vemos de forma distinta. Y me parece justamente que quienes abonan a la unión, a la fusión de la criminología y la criminalística, tienen argumentos sólidos. Por mi parte, sostengo la postura contraria, que es más válido separarlo. Ahora, cuando hablo justamente de la necesidad de separar estas áreas de conocimiento, parto de un hecho, donde no solamente competimos en el mercado laboral entre quienes profesan la criminología con otros colegas de esta misma área o con los de criminalística, sino que por el contrario, podemos encontrar al menos 12 carreras estrechamente relacionadas con la criminología, las cuales están compitiendo todos los días. Angélica López ya nos manda saludos. Gracias, Angélica, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Años de compartir aulas contigo, siempre una amistad muy importante, y agradecerte públicamente la oportunidad que nos diste de hacer varias presentaciones de libros, conferencias, actividades. Gracias, Angélica, un gusto saludarte como siempre. ¿Con qué compiten los criminólogos? Quiero decir, ¿con qué competimos? Pero ustedes saben que lo he estudiado, pero realmente soy sociólogo. ¿Con qué compiten los criminólogos? Bueno, vamos a ver que en la República Mexicana hay carreras donde no exactamente dicen licenciatura en criminología, sino que le cambian un poco. Quizás como una estrategia de mercado o quizás porque están incorporando otras áreas de conocimiento. Solamente las voy a nombrar y ustedes decidirán cuáles de estas conocen, a cuál se han incorporado y si consideran que una es más válida que otra. Su punto de vista realmente me gustaría conocerlo para poder abonar. Ciencias criminológicas adversariales.
¿La han escuchado? Seguramente los colegas de Tabasco sí. Y en otras partes de la República Mexicana es probable que también. En lugar de decir licenciatura en o de criminología, dicen ciencias criminológicas adversariales. Interesante. Otras de las licenciaturas hermanas, pero que también se vuelven competencia, son las de ciencias penales, ciencias forenses, ciencias de la seguridad. Emilio Candelario nos manda saludos desde Puerto Rico. Gracias, Emilio. Sé que muy amablemente has seguido estos conversatorios, te has interesado por alguna de las lecturas que elaboramos desde México y por supuesto que compartir conocimientos con los amigos de Puerto Rico es muy rico. Platícanos, por favor. ¿Existe allá la licenciatura de criminología? ¿Hasta qué punto se ha desarrollado? ¿Solamente son estudios de posgrado? Platícanos cómo está la situación en Puerto Rico. Ciencias criminológicas adversariales, ciencias penales, ciencias forenses, ciencias de la seguridad, criminalística, criminología como tal, más aparte estudios criminovictimales. Hasta aquí llevamos 7 carreras que compiten entre sí. Y queda claro que hay pequeñas diferencias, pero también grandes coincidencias en cuanto al objeto de estudio. Ahora, otra realidad. Los docentes que se dedican a una carrera casi siempre son los mismos que están colaborando en las otras. Los libros no son tan vastos como quisiéramos. Muchas veces se repiten en la licenciatura y en el posgrado. Un maestro de una asignatura lo imparte igual que otro docente también, pero de otra materia. ¿Y qué es lo que llega a pasar? De pronto pareciera que hacemos lo mismo. Y en estricto sentido sabemos que no. Pero a veces llega a suceder que no logramos distinguir con la puntualidad que quisiéramos. Gracias a los colegas que ya se han ido sumando, veo a algunos amigos, no solamente de México, sino también de España. Gracias a quienes ya se están sumando, particularmente la directora del Instituto Europeo de Investigación Criminal, JAIC, una institución de mucho prestigio y renombre. Ya decíamos, criminalística, criminología, estudios criminovictimales. Aumentémoslo a la octava, investigación criminal. Así como tal, dice el título de licenciatura. En investigación criminal. ¿Qué otra encontramos? Investigación policial, psicología criminológica, seguridad ciudadana o seguridad pública. Un total de 12 carreras que compiten entre sí. El colega doctor Jafet Arreola nos manda saludos. Excelente ponencia, nos comenta. Gracias, doctor Jafet. Lo invitamos, lo conminamos públicamente a que también se sume y nos comparta su conocimiento. Temas que usted ha trabajado, particularmente el de tráfico de órganos, me parece muy interesante y ojalá nos pueda hacer un conversatorio que nos podamos sumar también para aprender en línea. A muchos colegas nos gustaría y en particular a un servidor. Decimos, son 12 carreras que están estrechamente vinculadas. Ciencias penales, forenses, de la seguridad. Entonces, lo que implica es que la criminología no solamente se confunde erróneamente con la criminalística, sino que además entra en franca competencia laboral con otros colegas. Me queda claro que en el campo de la investigación todos somos igualmente importantes y todos somos igualmente valiosos. Todos abonamos al conocimiento. Sin embargo, debido a la escasez de plazas laborales, es que se vuelve más complicado. Y ustedes seguramente podrán tener conocimiento del perfil de sus docentes, donde la mayor parte de quienes trabajan en el campo de la criminología vienen de carreras distintas, del derecho, la psicología, la medicina, la sociología, el trabajo social, la psiquiatría, etc. Quiere decir que no solamente el campo de la criminología va a competir con otros colegas de la misma ciencia o de ciencias muy parecidas, sino que claramente también va a incorporarse dentro de esta competencia laboral con colegas de las ciencias sociales, las ciencias de la educación, las ciencias de la conducta
Y eso nos vuelve muy interesante, pero a la vez complejo. Azucena Rodríguez se acaba de unir. Azucena, también qué gusto saludarte. Años de compartir también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Yafet Arreola nos toma la palabra y dice, claro que sí. Perfecto. Dinos día y hora para sumarnos a la transmisión. Emilio Candelario también nos precisa la información. Como tal, en Puerto Rico no existe la figura jurídica del criminólogo. No obstante, se enseña a nivel de 4 años de universidad. Para nosotros, licenciatura y posgrado en maestría. A nivel de doctorado no hay educación. Tenemos que recurrir a Estados Unidos, España o México. Muy interesante, Emilio, siempre tus aportes son valiosos. Y agradecemos también a quienes se van sumando, a mi colega Aida Araceli Manso Maldonado. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora, ¿es muy complicado estudiar criminología? Sí y no. Como cualquier ciencia, es compleja, es apasionante, requiere una exhaustiva cantidad de libros para analizar, requiere trabajo de campo. El problema es que también es un buen negocio. ¿Para quién? Para las universidades privadas. Y eso lo que está implicando es que algunas tengan baja calidad. Sé que me están viendo de varias universidades privadas, pero lo digo en el mejor de los sentidos, en el mejor de los ánimos, con la única voluntad de sumar, no de restar. Lamentablemente algunas, quizás la minoría, pero algunas han lucrado ilícitamente con esta cuestión, porque sus planes de estudio son obsoletos, porque confunden criminología con criminalística, porque el perfil de los docentes es muy bajo, porque no dan en la práctica lo que ofertan, por ejemplo, a través de sus planes de estudio, y existe, digamos, una separación muy importante entre lo que plantean con lo que realmente sucede. Basta poner como ejemplo Puebla, el estado de Puebla. Aquí tenemos 27 universidades que imparten criminología. Imagínense el nivel de competencia. Y siendo que cada una de estas, no solamente hablamos de que tengan un par de decenas de alumnos, algunas tienen 500, 600 o más de 1000. Eso es lo que implica que en México, Puebla, el estado, tenga la mayor concentración de universidades que imparten criminología en toda la República Mexicana. Emilio nos complementa que también se estudia las ciencias penales, victimología, ciencias forenses, ciencias sociales y otras. Postenebra, saludos doctor desde la Ciudad de México, alumno de criminología en CEJU. Agradecido por verlo nuevamente. El agradecido es un servidor. Ya también Mar Robledo nos manda saludos, nos precisa que exactamente lo que estamos señalando. Gracias, saludos, ya lo habíamos señalado, los colegas del IEC. Patricia Flores, igualmente un gusto. Angie Méndez. Contacta a Ceci Torres para que te des una idea de la criminología. Ceci, ojalá te sumes y si tienes alguna duda, con todo gusto trataremos de contestarla. Cristóbal Sandoval ya también se está sumando. Gracias, colega de Sopor. ¿Qué más está pasando? Decíamos, 27 universidades en Puebla, más de 200 universidades que imparten criminología en el país. Y dirían, ¡qué bien! Pues no. Si vemos lo que podemos hacer desde la criminología, que principalmente es la prevención de conductas antisociales, la prevención de hechos con apariencia de delito, vemos que no estamos funcionando. Y no necesariamente porque no tengamos la calidad o las competencias. También en gran medida es porque las autoridades no han abierto las puertas. Hagamos las dos cosas. Exijamos la apertura de espacios laborales, pero al mismo tiempo exijamos más calidad por parte de las universidades y de sus egresados. Con más de 200 universidades que imparten en México la licenciatura en criminología, más aparte habrá que agregar los diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados. Con todo eso, ¿qué es lo que está implicando? Bueno, veamos las estadísticas que nos ofrece el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y ustedes pueden acompañar estos datos remitiéndose directamente a su sitio web.
es IMCO, o sea, las siglas, Instituto Mexicano para la Competitividad, la imco.org.mx. Ahí pueden checar exactamente esa cifra. Juan Gabriel Luna, ¿podría usted repetirme el título y autoría del libro que mostró, Especialización de la Criminología? Pues no estoy seguro cuál de los dos. En primer lugar, este que señalé de Criminología Forense, del doctor Vicente Garrido, y como tal en el título, el de un servidor, Criminologías Especializadas. No sé a cuál se refiere, amigo Juan Gabriel, supongo que alguno de estos dos. Emilio Candelario nos señala que el nivel de estudio de la criminología en Puerto Rico es de excelencia, lamentablemente limitado. Takachi, saludos doctor, muy buen tema para la profesionalización de los alumnos. Charlie Ramos, buen día doctor, no solamente las universidades privadas, créame que también las autónomas dejan mucho que desear, lo digo como una egresada ya desde hace 3 años. Excelente tema, gracias por los conocimientos. ¿Sí, Charlie? ¿Coincidimos? Debemos partir de la autocrítica. Todas las universidades podemos mejorar mucho, todas. Sin embargo, si me lo permites, en mi experiencia que suelo recorrer diferentes campos de conocimiento y varias universidades, sí noto un poquito más del nivel de las universidades públicas de las privadas, tantito, pero falta muchísimo. Realmente no quiero decir nombres porque algunos colegas son sensibles y podrían molestarse, sin comprender que no es el afán de criticar a nadie en particular ni a ninguna institución en lo particular. Pero efectivamente, tanto públicas como privadas podemos y debemos mejorar. Pero señalamos, acorde con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con datos actualizados a 2018, porque no existe dato del 2019 y 2020, la criminología es la 5ª carrera con mayor porcentaje de desempleados. ¿Lo escucharon bien? La licenciatura en criminología en 2018 se convirtió en la 5ª carrera con mayor porcentaje de desempleados. Eso es lo que me duele. Eso es lo que quiero justamente incidir para cambiar. Al ser una carrera tan apasionante, tan bella, tan importante, no puede ser que terminemos con gran cantidad de colegas egresados desempleados, sobre todo cuando México tiene un gravísimo problema de inseguridad pública. Basta recordar las estadísticas que nos plantea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Altísima impunidad, altísima corrupción, altísima incidencia delictiva y al mismo tiempo altísimo porcentaje de desempleados. Eso no puede permitirse. Clau Nieto, saludos, un gusto oírlo. Gracias. Sol García, las competencias de la criminología las proyectan los estudiantes y no la universidad en la que se forman. Los alcances los determina el alumno. Sí, no, Sol, tú sabes que te admiro, sabes que te quiero, pero el estudiante hace un gran esfuerzo, pero si no encuentra las condiciones institucionales, estructurales, difícilmente lo va a poder concretar. Pero coincido contigo, ni tanto ni tanto. La mitad de la responsabilidad es de la institución y la mitad de la responsabilidad es del estudiante. Ambos debemos comprometernos mucho más. Llevo años dando clases, sé que hay universidades buenas y alumnos que les falta enorme compromiso. Entonces diríamos ambas cosas. Como instituciones debemos mejorar y como estudiantes, egresados y profesionistas, muchísimo más. Milton Carlos, saludos doctor, muy interesante. Ojalá pudiera dar una conferencia o plática para las empresas privadas para darles a conocer en qué puede intervenir un criminólogo en una empresa, debido a que muchos de los empresarios desconocen este perfil. Efectivamente, Carlos, falta profundizar en criminología corporativa, empresarial, todo lo que podemos aportar en el área de recursos humanos, en seguridad privada, gran cantidad de cuestiones. Y sí, quizás un poco más adelante podamos preparar algo que les llame la atención a ustedes y particularmente, como bien lo señalas, el vínculo con el sector empresarial. Esta misma institución, el IMCO,
nos señala que además hay digamos, un bajo nivel de retorno de la inversión en los estudios que realizamos. Van comparando las diferentes carreras que se imparten en México y señalan que criminología es la 7ª carrera con menor tasa de retorno de la inversión en una universidad privada. ¿Qué implica? Cuando uno hace la inversión en los estudios, la inversión en capacitarse en una universidad privada, dices, ok, no es un gasto, es una inversión que eventualmente voy a recuperar y con creces, porque estoy invirtiendo en formación de capital humano. Bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que es la 7ª peor inversión que podríamos hacer como carrera en una universidad privada y la 5ª peor inversión en una universidad pública. Difícil, ¿verdad? Doloroso. Y normalmente hay universidades que cuando señalamos estas cifras se escandalizan y nos dicen, ¿cómo es posible que se critique la importante labor que realizamos? ¿Cómo es posible que se le baje el ánimo a los estudiantes? No, no confundamos las cosas. Trabajamos diariamente para mejorar la calidad educativa. Trabajamos todos los días para eficientar los procesos de calidad. Pero también es cierto que primero debo conocer la realidad, hacer un diagnóstico lo más objetivo posible para eventualmente implementar las mejores estrategias para mejorarlo. A mí no me gustan nada esas cifras, pero podemos hacer mucho para revertir la situación. Takachi nuevamente nos hace el favor de comentar. Hay universidades que te plantean mucho profesionalismo y casi sales como en las series. Y están jugando con la educación de los alumnos. Salen con conocimientos muy básicos, con casi nada. Lamentablemente es así. Lo que pasa es que en ocasiones cuando lo decimos, se molestan algunos directivos, pero ni modo. Sabemos que es negocio y está bien, es un trabajo. Pero también debemos cuidar siempre la calidad educativa y la ética profesional. Yamil Guerrero, aquí en Colombia es triste, pero solo está en los libros la política criminal. En Colombia, en mi sentir, no existe. No es aplicada y mucha corrupción. Heidi Romero, acá en Guatemala prefieren darles algunos cursos a los peritos forenses o a los policías. Debemos insistir. La criminología es una ciencia autónoma, independiente, con enormes aportes, que lamentablemente no ha sido debidamente valorada. Si usted es un director, un catedrático, un investigador, un rector de una universidad, me parece que debemos de mejorar inmediatamente los planes y programas de estudio. Debemos actualizar la bibliografía, debemos realizar más trabajo de campo, y debemos motivar más a los estudiantes a que realicen investigaciones, que hagan tesis, artículos, que participen en congresos, pero no solamente como asistentes, queremos escuchar a los estudiantes. G.R. González, saludos doctor, un placer oírle, gracias. Veo que varios de mis estudiantes de la UAP ya se están sumando. Me alegra porque en días previos han estado poco participativos y recordemos que justamente estos conversatorios iniciaron como una labor pensada para ustedes, aunque decidimos ampliarla para todo el público que amablemente nos sigue. Ahora, la criminología realiza varias acciones: describir, clasificar, explicar, prevenir, atender, controlar y reducir conductas antisociales. Quiere decir que no solamente lo explicamos, no solamente lo prevenimos, hacemos algo mucho más amplio. Evidentemente partimos desde su estudio y análisis hasta la implementación de estrategias para su eficaz control y reducción. Alguien diría, oiga, ¿y para erradicar la violencia? Bueno, ese es el ideal, eso es la meta, pero difícilmente se logra. Así que por lo menos proponemos todos los días un control eficaz y una reducción permanente. Raimundo Miranda,
Hay universidades que solo los abogados imparten las asignaturas del posgrado o de la licenciatura, o bien siguen con la misma currícula de inicio. Lamentablemente es así. Bienvenidos los abogados, los queremos, los admiramos y aprendemos enormemente de ellos, pero son solamente un complemento. Igual que la psicología, la medicina, la sociología o cualquier otra, son complemento. Tiene que haber criminólogos enseñándole a criminólogos. Y quienes provenimos de otras áreas de conocimiento, agradecemos que nos den la oportunidad de abonar, pero comprendemos que hay áreas que se requiere que exclusivamente sean criminólogos enseñándole a criminólogos. Ahora, no solamente prevenimos, atendemos, controlamos y reducimos conductas antisociales. Realmente el abanico de posibilidades es más amplio. Por ejemplo, el abuso de poder, también lo podemos trabajar. El aprovechamiento de condición de vulnerabilidad. Los crímenes, pero no como los definimos internamente en cada nación, sino como se establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Quiere decir, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Eso también lo podemos trabajar, en parte hermanándonos con el derecho internacional y las relaciones internacionales. Trabajamos como tal los delitos y los hechos con apariencia de delito, las faltas administrativas, la violación a los derechos humanos, la violación al derecho humanitario y en general trabajamos el tema de violencia. No solamente la que es visible, sino también la violencia invisible. Y por eso es tan grande, tan compleja y tan apasionante el campo de estudio y de trabajo de quienes se dedican o nos dedicamos a la criminología, aun si inicialmente no tuvimos esa formación académica. Osvaldo, cada vez más son las instituciones de procuración de justicia las que solicitan el perfil de criminólogo como agente experto en el análisis de la información criminal, las llamadas UAI. No únicamente se deben considerar sus campos de actuación, permíteme tantito, como peritos clínicos o agentes investigadores. Efectivamente, tiene muchas áreas y esa es la riqueza de esto. Cuando el alumno dice, ¿hacia dónde tengo que profundizar? Yo le sugiero al menos 3 grandes bloques. Uno puede ser el área clínico forense. El segundo, el área sociocultural. Y el tercero es el de políticas públicas y de seguridad. Cada quien elegirá si estas u otras. Por ejemplo, muchos sostienen que la victimología tendría que ser la cuarta. Y puede ser que sí. Me parece también igualmente importante e interesante. Entonces, veamos, ¿cuáles son las áreas de profundización de la criminología que implica que debemos de conocer las 4, pero enfocarnos prioritariamente en alguna de ellas dependiendo nuestras habilidades e intereses? Áreas de profundización son la clínico-forense, la sociocultural, la de políticas públicas y de seguridad y la cuarta, la victimología. 4 áreas de profundización. Me queda claro que hay tendencias de vanguardia que están rompiendo paradigmas como las neurociencias. Es muy importante conocerlas, pero es que no puedo trabajar simultáneamente todo con el mismo interés y el mismo tiempo. Por eso señalo que debemos enfocarnos más en alguna de estas. Milton Carlos, es una tristeza que le den más peso a una certificación que a una licenciatura en criminalística o criminología para un puesto en el área de seguridad corporativa. Tiene razón, pero también es cierto que debemos obligarnos a elevar la calidad. Ya lo he señalado, queremos criminólogos en los medios de comunicación tomando el micrófono, debatiendo con los políticos, cuestionando las decisiones de las autoridades o acompañándolas cuando sean exitosas. Requerimos conocerlos, levantar la voz. No se trata de quejarnos simplemente cuando tomamos café ahí en plática con las amistades. No, requerimos alzar la voz y confrontarnos, invitar al debate público.
Si a mí me preguntan qué creo que le falta al criminólogo para destacar más, me permitiría sugerirles algunas áreas de crecimiento que creo que debemos fortalecer. La primera, delimitar claramente las competencias profesionales. O sea, ¿qué hace un criminólogo? ¿Qué hace un criminalista? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué hace como tal un perito? O sea, ¿qué hace cada uno de estos colegas? ¿Y en qué medida uno puede realizar la función del otro? O, si no la puede realizar, también decirlo. Entonces, el primer punto es delimitar las competencias profesionales. Segundo punto, especializarse. Ya decíamos, no podemos ser todólogos. Ni podemos ni debemos. Piensen ustedes, el campo de la medicina parte de lo general y después se va a las especialidades. Rogelio Rueda se acaba de unir. Saludos, Rogelio. Colega muy querido también del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Aurelio Coronado también se unió. Colega también a quien admiramos desde diferentes campos de conocimiento, igual que Rubén Guerrero, igual que a cada uno de ustedes. Decíamos, delimitar competencias, especializarse, fortalecer técnicas de investigación, fortalecer la metodología, fortalecer la redacción. Muchos se quejan de que en México no aprendemos debidamente las matemáticas. Pues yo también diría que el español. Nos falta mejorar la metodología, la investigación y la redacción correcta. Otra cuestión que debemos ir mejorando es la estadística. No queremos ser actuarios, no queremos ser matemáticos, no queremos ser demógrafos, pero que al menos podamos leer de forma adecuada una estadística, que al menos la podamos incorporar a nuestros estudios, que le demos un análisis cuantitativo a una realidad, además obviamente de lo cualitativo. Juan Gabriel Luna nos pregunta, ¿dónde puedo comprar el libro de criminologías especializadas? Lo busqué en Gandhi y no aparece. Juan Gabriel, el libro está casi agotado en todo el país, pero si me mandas un inbox te puedo conseguir un ejemplar. Terminando la transmisión te pediría que te comuniques con un servidor. La estadística es importante. Otro punto que sería el quinto, la geografía. Otra vez, no vamos a competir con un geógrafo. Esa es una carrera distinta, pero requerimos al menos una asignatura que nos permita entender y analizar lo básico de la cartografía y el análisis geográfico. Sexto punto que ya lo señalábamos como área de profundización, la victimología. Dado que no existe la licenciatura de victimología, hoy requerimos profundizar más en ella. Y por cierto, pronto tendremos una sesión exclusivamente de victimología porque ustedes nos la han solicitado. Séptimo punto, aprender derecho procesal penal. Muchos colegas criminólogos quieren participar como peritos. Y bien, qué bueno que ya dominen su ciencia. Ahora, debemos saber cómo participar en un interrogatorio, un contrainterrogatorio, cómo hacer una defensa adecuada de un peritaje. Recuerden, hay una parte escrita y una parte que se argumenta de forma oral. Por eso también acompañando todo lo que es el derecho procesal penal implicaría conocer de argumentación jurídica y de oratoria. Y el penúltimo punto para mí sería leer de filosofía y de sociología. Debemos elevar el nivel teórico. Debemos saber manejar de forma adecuada categorías analíticas. Conocer textos altamente complejos nos va a dar mucha lucidez mental y además va a implicar elevar la calidad en la cual exponemos. Y el último punto es que invitemos todos los días a que el estudiante haga tesis. ¿Por qué? Porque es una forma en que va a aprender a investigar y que además es un primer acercamiento a especializarse. En fin, son muchos los temas que podemos ir abonando a esto que hemos llamado el perfil del criminólogo actual. Muchos los temas que seguramente podremos ir ampliando en próximas emisiones, pero que hoy me queda claro que el criminólogo es un personaje importantísimo, pero lamentablemente subvalorado. Lo primero que debemos hacer es evitar las controversias internas. Se vale evidentemente debatir
las teorías, los aportes, los conocimientos. Jamás se debe permitir insultar a la persona. Y eso en ocasiones ha sucedido lamentablemente en criminología. Pues bien, mis queridos y muy distinguidos colegas, estamos llegando al final de esta emisión, de estos 43 minutos de conocimientos. Hoy nos tocó trabajar el tema del perfil de criminólogo actual y muchas gracias. Nos siguen llegando comentarios, lamentablemente por el tiempo ya no tendremos la oportunidad de exponerlos públicamente, pero les agradezco. Realmente de corazón les agradezco y saben que estamos trabajando. Ya estamos en nuestra 5ª semana transmitiendo esto y ojalá podamos seguirlo haciendo durante muchas semanas más. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití desde Puebla Capital, desde el hermano país de México, deseándoles a todas y todos ustedes un excelente día. Muchas gracias.